profesora Ángela San Juan, en fin, colegas también. Hola. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos. ¿Empezamos ya o no? Sí, ahora, Salvador. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del Aula de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Alicante, telemática, por supuesto, Ingeniería y Medicina, un futuro presente. La verdad es que estamos felices de que, bueno, hemos tenido hoy, estamos con 90 personas. A mí me parece, bueno, no os puedo más que decir que a todos los que estáis ahí, que sois los que permitís que esto siga y funcione, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahora o estar en diferido. También vais a estar en diferido, lo colgaremos en su momento en la sede para que podáis verlo. Bueno, hace un año, antes de la pandemia, es un referente importante, pues el objetivo de este aula era doble. Por un lado, mostrar a la gente qué era lo de la ingeniería biomédica, un título que estábamos muy orgullosos de él en la Universidad de Alicante, y mostrar sus posibilidades a estos futuros graduados y, sobre todo, dar a conocer a la sociedad en general, que es muy importante. Tan importante es una cosa como otra. La sociedad necesita conocer que existe un grado en biomedicina e ingeniería biomédica y, por otro lado, necesita conocer también que, digamos, las empresas, todo el mundo necesita que conocer que estamos dando esta formación. Por ello, cuando eran presenciales, la idea que teníamos siempre era juntar profesores, estudiantes, para que cogieran a dos personas, en este caso van a ser María Teresa y Ana, para poder intercambiar con ellos opiniones, porque eran personas que procedían del campo profesional o investigación, y hacer una cosa que es el lema de nuestra universidad: facilitar el conocimiento a aquellos que quieren superar su falta de él mismo. Iter facite eius que ascendis pro caso. La verdad que es así. La verdad que es la idea y es una idea maravillosa. Esta es el lema de nuestra universidad, el lema de la Universidad de Orihuela, y nosotros lo cogimos como herederos de la Universidad de Orihuela, y realmente una cosa creo que es lo que representaba eso. La verdad que podríamos haber pensado, decíamos ayer, lo de Fray Luis de León y de Unamuno en la Universidad de Salamanca, pero yo me parece que es mejor referirnos a esto. Bueno, estas reuniones de profesores y alumnos, la verdad es que seguirán cuando esto se supere, pero a mí me parece muy importante ver para qué se creó este título de graduado en Ingeniería Biomédica. La idea era formar profesionales con una formación amplia y sólida para dirigir y realizar las tareas de todas las fases del ciclo de vida de los sistemas y aplicaciones de productos relacionados con las tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de la salud. Quiere decirse, todo lo que son las TICs en el campo de la salud, su conocimiento científico, sus métodos, etcétera, etcétera. Esto es lo que se pretendía. Entonces, realmente, esta ingeniería biomédica podría ser la medicina nueva que va para surgir en este siglo XXI. Yo, la verdad, me hace gracia porque hace unos días tuvimos, como ha dicho Ana antes, a Bengoa. Bengoa es una persona que incluso fue asesor del presidente Obama para temas de modelo de sanidad pública, no es otra cosa, modelo de sanidad pública. Y escribió un artículo que es precioso, se llama Medicina digitalizar para transformar. A mí me parece importante, desde el 27 de septiembre, hay que preparar el sistema de salud para el futuro y exige un cambio de estrategia y de presupuesto. Debemos de evitar, a partir de ahora, una secuencia de improvisaciones en las decisiones y planificar el cambio hacia un modelo más preventivo, generando infraestructuras y herramientas como la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. No voy a leerles lo que escribía, pero a mí me parecía maravilloso ver, porque planteaba incluso temas de equidad. No todas las personas tienen acceso a las nuevas tecnologías, no todas las personas tienen forma de comunicarse con su médico, con su enfermera, para comunicarle sus síntomas. Entonces es cuestión porque en cuestión de meses, sin embargo, hemos sido capaces de un cambio cultural. Todo el mundo dice, sí, llamo por teléfono, pregunto, he hablado con el médico, le he dicho que es verdad que esto tiene problemas, pero realmente lo que es importante es que hemos cambiado. Y entonces quizá después de la pandemia estemos en el momento de hacer ese cambio tan necesario y para el cual, digamos, esta formación en ingeniería biomédica puede ser realmente importante. Temas como la monitorización remota, la prescripción electrónica de medicamentos, los tratamientos, compartir los tratamientos y los diagnósticos de enfermos de COVID, todo eso, los test, los rastreos, los confinamientos, ha entrado en nuestro lenguaje y la verdad es que tenemos la especie humana tiene una capacidad de adaptarse a todo y la verdad es que es cierto. Y la verdad que tenemos que plantearnos porque hay un reto, personas que quedan fuera del sistema porque no tienen acceso a esas TICs, un tema importante también. Bueno, pues este es el tema.
Y las dos personas que os voy a hablar, yo no las voy a presentar, las va a presentar Daniel, pero a mí me parece muy importante decir de María Teresa Redondo, con la cual me uno a amistad hace muchos años, ya casi 20 por ahí, o 18, yo creo que son menos, bueno, no sé. Catedrática de Ingeniería de Telecomunicaciones, fue la primera catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid del tema de telecomunicaciones, reconocida en todos los temas relacionados con investigación, creó un grupo, Life Supporting Technologies, directora de la cátedra Vodafone, bueno, etcétera. Tiene un currículum muy importante. Últimamente, el día de Santo Tomás, le dieron el premio a una trayectoria investigadora en su universidad. Sobre esto, cuando nos la presente, nos lo comentarán. Ana Martín es una persona que yo la conozco hace 5 o 6 años, porque tenemos unas aficiones comunes. Es una persona que a mí me parece que tiene unos grandes valores. Es la típica persona que no solo ha creado conocimiento, ha transferido conocimiento, sino que además se ha dedicado a los temas importantes que son de crear, digamos, empresas de base tecnológica. La verdad que es una ingeniero superior de telecomunicaciones de la Politécnica de Madrid, máster en bioingeniería por la de Washington University. La verdad es que allí estuvo muchos años, trabajó en muchos países, 15 años, hasta que se decidió en el 2007 a crear su propia empresa dedicada a varias áreas biomédicas, dispositivos implantables, robótica hospitalaria, gestión sanitaria, etcétera, etcétera, que realmente creo que es una experiencia importante. Y Dani, muchas gracias porque fue Dani el que es el autor de esta idea. Fue el que Daniel Ruiz tuvo un día, hablamos, le pareció una maravillosa idea. Él es el coordinador académico del grado en Ingeniería Biomédica de la Universidad de Alicante. La verdad que es un hombre que procede del campo de la informática y que imparte clases en grados, másteres de informática, sobre todo informática médica y health, telemedicina, sistemas de ayuda a la decisión y análisis de datos clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Cofundador del grupo de informática médica IBIS. Y, en fin, la verdad que es una persona que es, miembro de la Sociedad Española de Informática para la Salud, Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, etc. Él es el alma del grado. Tenemos además máster, da clase de tecnologías y de e-health aplicadas al envejecimiento activo y saludable, telemedicina y teleasistencia. Y nada más. Tiene la palabra el profesor Daniel Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría dar las gracias al Aula de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Alicante por esta iniciativa, porque, bueno, para el grado que coordino, el grado de Ingeniería Biomédica, representa una salida a la sociedad, representa el mostrar lo que los estudiantes van a aprender, van a estar preparados dónde van a estar preparados para trabajar y facilita, bueno, pues que algo como es la ingeniería biomédica, un grado que es relativamente nuevo, ya no solo en la Universidad de Alicante, sino a nivel nacional en España, bueno, pues se le dé visibilidad y se conozca también en la sociedad. Me gustaría agradecer a todos los asistentes. He visto entre los asistentes, bueno, pues autoridades académicas a las que, por supuesto, les agradezco su presencia y también mucho profesorado del grado en Ingeniería Biomédica y, como no, estudiantes, ¿no? A los que alguno he reconocido por ahí. Espero que esta charla, bueno, pues resulte de interés para todos y habrá nuevas perspectivas a lo que son los estudios de ingeniería biomédica. Yo no me quiero enrollar más porque realmente aquí todo el mundo ha venido a escuchar a las ponentes. Como ha dicho Salvador, Ana Martín es ingeniera superior de telecomunicaciones. No voy a repetir su currículum. Ha trabajado durante más de 15 años en trabajos siempre relacionados con ingeniería biomédica, además en diferentes países, y también el de agradecer, bueno, pues que en 2007 decidiera crear su propia empresa aquí, ¿no? En España, cerca de Alicante, y dedicada, bueno, pues al ámbito de la ingeniería biomédica, en el que es experta y trabajando en áreas como dispositivos implantables, gestión sanitaria, etc. Ana Martín nos va a presentar, nos va a hacer una introducción, en primer lugar,
a la ingeniería biomédica. Nos va a contar un poco, bueno, pues, de qué va esto, ¿no? De la ingeniería biomédica y qué aspectos pueden estar relacionados con ella. En cuanto a María Teresa Redondo, pues igual, no voy a repetir el extenso currículum que tiene. Es reconocida internacionalmente por sus trabajos de investigación. Yo la he escuchado en varios congresos, en numerosas ponencias de la organización IECUBO, de la Sociedad de Ingeniería Biomédica. Ella no lo sabe, ¿no? Porque ella estaba de ponente y yo estaba sentado en el auditorio escuchándola. Ha sido premio honorífico de IECUBO en reconocimiento a su liderazgo en el ámbito de la salud, es asesora de distintas compañías, instituciones sanitarias, ha sido mentora de jóvenes científicos, directora de proyectos científicos, no solo a nivel nacional, por supuesto, sino a nivel internacional, europeo. Dirige iniciativas europeas, ha publicado más de 300 artículos científicos, libros, etcétera, etcétera. María Teresa pues, va a ahondar un poco más en la ingeniería biomédica y nos contará seguidamente, bueno, pues su charla, aspectos concretos relacionados con su investigación concretamente en su línea de Life Supporting Technologies, el grupo de investigación de excelencia que lidera. Yo creo que sin más preámbulos, pues doy paso a Ana Martín para que comience su charla. Las preguntas las pueden hacer ustedes a través del chat. Al final de las dos charlas, bueno, pues las formularé y ellas las contestarán. O sea, que no es necesario que esperen al final, sino conforme se les vaya ocurriendo preguntas, pues las van escribiendo en el chat y yo las iré recopilando. Sin más preámbulos, cuando quieras, Ana. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Un placer estar aquí y a todos por conectarse. Voy a compartir mi presentación. ¿Se puede ver? Sí. Perfecto. Sí. Bien, yo lo que voy a intentar es explicar lo que es la ingeniería biomédica, hacer un repaso de lo que existe actualmente y hacia dónde van las tendencias futuras, pero sobre todo lo que me gustaría es crear curiosidad sobre la ingeniería biomédica. Ahora que tenemos menos posibilidad de salir a la calle a divertirnos, pues es un buen momento para navegar por Internet y en alguno de los temas que yo voy a comentar, quizá profundizar un poquito más. Si tuviera que definir lo que es la ingeniería biomédica, pues podrían tener una definición como la de arriba, que ven más científica, más técnica, o una más romántica, que es la que me gusta a mí. Y en realidad la ingeniería biomédica es la ingeniería aplicada al bienestar humano. Es aplicar la ingeniería a que las personas tengan menos dolor o no tengan dolor, devolverles la salud y prolongarles la vida. Y al final estamos realmente a través de la ciencia y la tecnología transformando vidas. Claro, pero podemos pensar que esto de la ingeniería biomédica o la bioingeniería es cosa de unos pocos. Y bueno, pues no es así. La ingeniería biomédica es una realidad, lleva ya muchísimos años en la ingeniería biomédica. Y bueno, pues vemos aquí, he puesto las 20 primeras empresas en cuanto a revenue en ingeniería biomédica. Vemos, por ejemplo, en primer lugar a la empresa que se llama Medtronic. Yo trabajé allí durante bastantes años en internacional, en esa compañía, y vemos que tiene un revenue de 30 billones de dólares. Le sigue con 25, 20 millones, 20, es decir, la ingeniería biomédica, además, es un negocio, entre comillas,
que además de ayudar personas, pues también es bastante rentable. Y no son unos pocos, sino que son grandes corporaciones internacionales las que se dedican a ello. Para todos aquellos que conozcan a alguien o que estén estudiando un grado de ingeniería biomédica o que piensen qué van a hacer en el futuro, qué van a estudiar, pues yo les recomiendo que si les gusta la ingeniería, les gusta la medicina, estudien ingeniería biomédica. Estos son datos de Estados Unidos del 2019, donde esta diapositiva viene a decir que el salario es alto, que no hace falta experiencia para tener un primer trabajo y que no hay paro. Y además las expectativas de crecimiento en cuanto a trabajo en ingeniería biomédica son altas. Creo que esto no lo podemos decir de todos los carreras universitarias o profesiones que tenemos hoy en día. Así que enhorabuena a los que estéis estudiando porque os espero un gran futuro. He querido presentar los retos que nos hemos encontrado porque, aunque no lo parezca, lo sé, yo llevo en el mundo de la ingeniería biomédica 27 años, que casi la ingeniería biomédica y yo nos hemos desarrollado a la vez. Entonces, los retos que nos hemos encontrado y que nos seguimos encontrando en ingeniería biomédica son la seguridad. Los sistemas tienen que ser seguros porque van a tratar con personas, la eficiencia, la eficacia, la precisión, muy importante. Todo lo que esté relacionado con ingeniería biomédica tiene que ser biocompatible, compatible con el cuerpo humano. Luego veremos que las señales son también un gran reto. Lo que hacemos tiene que ser en tiempo real, es decir, no le podemos hacer una ecografía a un paciente y esperar 3 meses a que la imagen salga, tiene que ser en ese momento, porque es en este caso un diagnóstico. Y además también tiene que ser rentable, porque lo que no es rentable al final desaparece y no queremos que desaparezca la bioingeniería. Cuando se está pensando en un desarrollo de un nuevo sistema, dispositivo, equipamiento, etcétera, se hace una serie de estudios. Se hacen pruebas en fábrica, laboratorio animal, estudio piloto, que es en un grupo más reducido de personas, evaluación clínica en un grupo más grande de personas y luego una fase de introducción en la que se lleva la tecnología a ciertos hospitales que se sabe que pueden probar esa tecnología mejor. Entonces, ahí siempre se mira la seguridad, que es importantísimo, que funcione como dice que funciona y que funcione bien, y su eficacia. Después, en la siguiente fase, se ve la efectividad clínica, se miran aspectos éticos, cuestiones sociales, organizativos, y ya cuando se hace lo que se llama el full market release, que sería el lanzamiento total al mercado, aunque suene mal lo de mercado, pero esto es así. Entonces, ya está en la fase de adquisición, de selección de la tecnología, del uso y también de la capacitación para poder utilizar esa tecnología. Existen organismos tanto en Estados Unidos, la FDA, como en España, como en Europa, que regulan todo lo que corresponde a la tecnología sanitaria. Antes he dicho que uno de los retos era las señales y es que tengo malas noticias porque nuestro cuerpo, el cuerpo humano, las señales que genera son ruido, con lo cual, pues trabajar con señales que son prácticamente ruido o que son ruido, simple, prácticamente, es complicado. Es complicado, pero no es imposible porque la inteligencia humana, pues, supera cualquier reto que nos propongan. Bien, pues de estas señales, gracias a los ingenieros e ingenieros biomédicos, porque también hay ingenieros que están trabajando en esto que no son biomédicos, conseguimos imágenes diagnósticas o imágenes de tratamiento como las que vemos en la parte inferior de la diapositiva. En cuanto a la biocompatibilidad, no lo voy a leer todo, pero sí decir que, por ejemplo, el biocompatible significa que tiene que ser aceptado por el organismo. No puede provocar rechazo, que el cuerpo lo rechace. O no tiene que ser tóxico ni carcinógeno, tiene que tener una resistencia mecánica adecuada, un tiempo de fatiga adecuado, el peso y la densidad adecuados, es decir, bastantes parámetros a tener en cuenta
en los materiales que se utilizan. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos conocemos el marcapasos y que lleva un cable dentro del corazón y este cable se tiene que flexionar 60 veces por minuto, porque vamos a hacer que el corazón lata, por ejemplo, a 60 latidos por minuto. 60 veces por minuto durante 20 años son muchas veces que ese cable se tiene que flexionar. Es decir, eso es para que vean la importancia que tiene todo lo que es la elección de los biomateriales. En ingeniería biomédica yo he separado en bloques, porque la verdad es que podríamos pasarnos, yo creo que toda la pandemia esta que estamos viviendo, hablando de ingeniería biomédica, pero lo he separado en bloques para que podamos estructurar la presentación. Podemos decir que tenemos el equipamiento, dispositivos, implantables, prótesis, robótica hospitalaria, medicina remota y telemedicina. Todo tiene inteligencia humana y también inteligencia artificial, porque muchas veces hablamos de la inteligencia artificial, pero la artificial sin la humana tampoco nos sirve de mucho. Aquí tenemos una representación de un cuerpo humano y esto es todo lo que le podríamos, todo y hay más. He puesto bastantes ejemplos de lo que le podríamos implantar a este cuerpo humano para restaurar su salud, para darle un tratamiento, para restaurar una función de algún órgano que no le está funcionando o no le está funcionando bien. Es decir, para que esa persona esté mejor. He marcado con un circulito aquellos que son activos y activo significa que actúan con el paciente. Es decir, estos dispositivos se implantan dentro del paciente para sustituir una función del cuerpo que ya no va bien o no va en el paciente y lo que hace es, tiene muchos parámetros que se pueden programar y actúa con el paciente. Para dar un ejemplo, esto es un estimulador medular, esto sería un marcapasos, esto sería un holter implantable subcutáneo, prótesis cocleares, bombas de infusión de medicamentos, también pues desfibriladores automáticos implantables. Esto es una bomba de infusión de insulina para la diabetes, estimuladores cerebrales profundos, etcétera. Y esto de aquí son prótesis de trauma, que son, esto es una cadera, esto es una rodilla, esto es un disco intervertebral que se puede articular, con lo cual no crea fijación no pierde la parte de la movilidad de la columna, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos dispositivos implantables, claro, tienen un proceso de fabricación y producción bastante cuidado. Esto que parece un EPI de esta situación sanitaria que estamos teniendo es simplemente una planta de producción de cables que van dentro del corazón. Entonces tiene que estar en un ambiente estéril, es decir, estos están dentro de un ambiente estéril y con todo, y luego son componentes muy pequeñitos, con lo cual la fabricación, la producción, la verdad es que los operarios tienen bastante fatiga y están muy bien entrenados cada uno para su función. En cuanto a la programación de estos dispositivos, pues ya se hace por telemetría inalámbrica desde hace años. Estos dispositivos lo que hacen es que al implantarse aprenden del paciente, es decir, se ponen unos parámetros iniciales y luego mediante la inteligencia artificial ellos van aprendiendo de cómo el paciente se va comportando y se va autoprogramando. Entonces, claro, de vez en cuando el médico tiene que saber qué es lo que ese dispositivo ha hecho con su paciente. Y entonces lo que hace es se le lee con telemetría inalámbrica, se ve aquí todos los parámetros, se ve que lo ha hecho bien, si lo ha hecho bien pues ya está, y si hay algo que hay que corregir, también se puede corregir manualmente e incorporar al dispositivo y programándolo, que son diferentes programadores. La imagen que vemos aquí sería de un estimulador para estimulación cerebral profunda. Se le implanta un dispositivo subcutáneo con 2 electrodos que van al cerebro y está ya aprobado para distonía, epilepsia, temblor esencial, trastorno obsesivo compulsivo y enfermedad de Parkinson. Y se está ahora en estudio
para adicciones, dolores crónicos, cefalea en racimos, demencia, depresión, enfermedad de Huntington, esclerosis múltiple, recuperación de accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera. Entonces, esto de aquí sería el dispositivo. Esto es un dispositivo que se le da al paciente para activarlo y esto es un programador. Que este programador es el que utiliza el ingeniero biomédico para programar el dispositivo. He puesto un vídeo de cómo este dispositivo funciona en un paciente con Parkinson. Entonces, lo vamos a ver ahora el vídeo. El paciente tiene Parkinson severo. Tiene implantado ya el dispositivo. Y ahora le van a poner en on la estimulación cerebral profunda del dispositivo que ya lleva implantado. Ya está en on. Y vemos cómo mejora. Try tapping both your fingers for me. Excellent. All right. Feels pretty good? Okay, good. Como veis, se ha transformado la vida de este paciente. For the initial programming session. Lo que vemos aquí, que parecen rayas, esto es una fibrilación ventricular y esta fibrilación ventricular mantenida pues, durante 3 minutos puede causar o más tiempo daño cerebral en el paciente o bien la muerte. Y eso es cuando, si dejamos que esto persista, pues el paciente probablemente fallecería. Esto sería un ritmo cardíaco normal con un ECG, un electrocardiograma. Y esto es cuando el paciente entra en fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es que los ventrículos, en lugar de bombear, se desorganiza eléctricamente el corazón y pierde la función bomba, con lo cual no eyectan la sangre hacia el resto del cuerpo y, por tanto, el paciente puede tener daño cerebral o morir. Bien, pues esto también se ha resuelto con los desfibriladores automáticos implantables. Aquí vemos que prácticamente todo es pila, poco circuito. Este es el tamaño que tienen, que es bastante pequeñito. Se le implanta el paciente vía transvenosa, se le hace un bolsillito para meterlo debajo de la fascia muscular y daría un choque de desfibrilación de 40 julios, desde 35 a 40 julios, depende del dispositivo, entre los coil de desfibrilación internos que tiene y la carcasa, o entre los 2 coil, o entre un coil y una carcasa. Puede tener 2 coil o un coil, depende del dispositivo. Bien, pues en este caso vemos que al final le da un choque de desfibrilación, que es como lo que hace cuando llegan con la ambulancia, externo pero interno, y el paciente vuelve a tener su ritmo normal. Ahora hay un sistema nuevo que no hace falta implantarlo dentro del corazón, sino que va subcutáneo, por fuera. Otro dispositivo implantable también que a mí me parece a remarcar es la insuficiencia cardíaca. Es como el cáncer del corazón. Cuando se entra en insuficiencia cardíaca, pues la verdad es que antes había mucha menos probabilidad de supervivencia y mala calidad de vida del paciente. Hay un sistema que resincronizando ambos ventrículos con estos cables que están implantados mediante una estimulación se consigue incluso lo que se llama remodelado inverso. Es decir, que no solamente no progrese la insuficiencia cardíaca, sino que además retroceda y mejora sobre todo la calidad de vida y la expectativa de vida del paciente. Voy a pasar al tema de prótesis. Estoy yendo muy rápida porque no tenemos mucho tiempo y quiero ver muchas cosas. He puesto una fotografía de Hugh Herc, que es profesor del Massachusetts Institute of Technology, que es el MIT de Estados Unidos, porque me gusta mucho lo que él tiene como misión de vida. Cuando era jovencito, él le gustaba escalar, se le congelaron las piernas, le tuvieron que amputar las piernas por debajo de las rodillas, y entonces decidió dedicar a su vida al desarrollo de prótesis de extremidades artificiales. Y su misión es acabar con la discapacidad por medio de la innovación tecnológica.
y lo está consiguiendo. Es decir, ha hecho muchísimo por todo lo que son prótesis, bioprótesis de extremidades. Bien, cuando hablamos también de bioprótesis, hay prótesis que tenemos que decirle lo que tienen que hacer, y hay prótesis que ahora están desarrollándose y están en desarrollo, pero ya hay algunas que sí que se están usando, que lo que hacen es coger las señales cerebrales, es decir, guiarse por señales cerebrales. Otra vez las señales, como siempre, veis, preciosas, un ruido precioso, y se utilizan arrays de sensores y sensores cada vez más precisos para poder conseguirlo. Este señor de aquí es el primero que recibió un brazo artificial controlado por el cerebro. Y estos cascos de aquí son los que se hacen para el estudio de cómo son las órdenes cerebrales para un brazo, cómo moveríamos nosotros el brazo para después simularlo. También están los exoesqueletos, que como su nombre, yo creo que su nombre ya los explica por sí mismos. Hay muchas empresas que hacen exoesqueletos, se utilizan para rehabilitación, para pacientes para que el paciente pueda erguirse, pero también se utiliza para la industria, para evitar lesiones laborales, cuando por carga de peso, por ejemplo, la Ford lo utiliza. Y esta imagen de abajo a la derecha es el primer paciente que fue en París, al que se le probó un exoesqueleto controlado por el cerebro. El equipamiento de los hospitales, bueno, pues todos los conocemos, no me voy a parar, todos cuando entramos en un hospital hemos visto estos equipos y hay muchísimos más. Esto también es ingeniería biomédica. Lo que vemos aquí en esta imagen es el Raw Arm y lo que hace, de la empresa Medtronic, y lo que hace es que dentro del quirófano intraoperatorio podemos tener una imagen 3D de lo que está del paciente, es decir, de dentro del paciente. Y eso hace que la cirugía sea quizá más precisa, es decir, se ve mejor y se ve más y se ve de otra manera. Luego, pues de todos conocidos el Eco 4D. Y esto de aquí que vemos es un navegador. Entramos en el mundo de la navegación. El mundo de la navegación es un mundo extensísimo y es que se le introduce un catéter al paciente por donde se puede introducir un catéter, por ejemplo, vía femoral en este caso, y ese catéter o esos catéteres que se le introducen vía femoral pues tienen una serie de sensores, normalmente son también varios sensores y multiarray tipo balón, es decir, un balón que se pliega y después se extiende, y en este caso lo que hace es un mapa eléctrico del corazón y además la secuencia de activación. Nos da señales de los puntos que va adquiriendo según le vamos indicando el punto que queremos ver o la zona que queremos ver. Y esto en concreto, aunque no lo parezca, pues es una aurícula izquierda. Y gracias, por ejemplo, a este tipo de navegadores que adquieren todo este mapa eléctrico del corazón, y además se puede rotar, se puede girar, dar la vuelta, verlo en diferentes perspectivas, etcétera, pues una de las aplicaciones, tiene otras muchas, pero una de las aplicaciones es el tratamiento de la fibrilación auricular paroxística mediante la ablación con frío o radiofrecuencia alrededor de las venas pulmonares. Con lo cual el paciente, pues, de tener una fibrilación auricular paroxística a no tenerla, pues le cambia mucho la vida. En cuanto a robótica hospitalaria, hay robots quirúrgicos que condenan el quirófano y robots que no condenan el quirófano. Y luego están los quirófanos inteligentes. Estas son pues 10 compañías que hacen robots. Hay más. Yo he puesto alguna de ellas y voy a pasar. Y este es el famoso Da Vinci. El Da Vinci es de la compañía Intuitive Surgical, pero sí que es verdad que como es muy conocido, pues lo he puesto. Y aquí vemos este es el cirujano,
el que está aquí con la consola, operando, y este sería una persona o sanitario, médico, enfermero que le está auxiliando dentro de lo que es el campo quirúrgico. Tiene 4 brazos y, bueno, pues lo que permite sobre todo es precisión. Es una cirugía muy, muy precisa. Entonces, sería como una especie de explicación de lo que es el Da Vinci, lo que hemos visto, el cirujano con su consola y luego lo que es el robot en sí. Da Vinci en principio se pensó para hacer cirugía remota desde un lugar distante de otro, pero ahora mismo la tecnología no permite mucha distancia para que sea en tiempo real. Entonces se hace normalmente en el mismo lugar del quirófano. Otro robot que es el estereotaxis, que también contiene al quirófano y actúa con campo magnético, se crea un campo magnético. Este sería para ortopedia, sobre todo para reemplazo de rodilla, y ahora también se está haciendo para cadera, de la empresa Stryker. Este es para oncología, para tumores. Vemos aquí un quirófano inteligente. Lo que tiene un quirófano inteligente, aparte de su inteligencia, es que es muy limpio. Es decir, no hay nada, con lo cual es más fácil su limpieza y que no tengan tantas cosas que tienes que apartar para hacerlas estériles. Bien, pues visto esto, vamos a pasar a la medicina remota. La medicina remota, lo llamo medicina remota y no lo llamo ahora telemedicina, porque realmente es un seguimiento de un paciente. Esta paciente lleva un dispositivo implantado y tiene aquí un monitor en su mesilla de noche. ¿Qué hace este monitor? Lo que hace este monitor es leer la información del dispositivo y estar pendiente del dispositivo de la paciente. Es como un médico en su mesilla o un ingeniero biomédico en su mesilla. Entonces, el dispositivo lee la información, el monitor lee la información del dispositivo que lleva implantado esta mujer y manda la información a un servidor redundante, seguro, y ese servidor lo envía después de vuelta a la consulta de su médico. Con lo cual, su médico puede después ver en consulta lo que ha leído de ese dispositivo y comprobar que todo esté bien, o si tiene una alerta, entonces pues llamar al paciente si fuera necesario para que acudiera a la clínica o al hospital. Está muy protegido contra los ciberataques, esto es muy, muy importante. No he querido dejar la medicina remota o la telemedicina sin nombrar los wearables. Yo creo que todos los conocemos, no me voy a entretener mucho. Yo solamente he querido hacer una mención porque sí que es verdad que esto está cambiando el mundo sanitario y se empezó como para los deportistas, para monitorizar su ritmo cardíaco y parámetros sencillos, pero cada vez se está utilizando más para monitorizar no solamente personas sanas, sino también pacientes. Y yo lanzo varias preguntas y uno es, ¿son los sensores de los wearables todos fiables? ¿Un sensor fiable es suficientemente barato como para que se pueda incluir en algo que una persona pueda comprar por sí misma? Y luego esos datos que se recogen de los wearables al final se utilizan para Big Data y se tiene información de salud de las personas. Entonces, aquí esto lo dejo a la controversia. Creo que es una gran apuesta, creo que son importantes, creo que van a estar ahí y son necesarios y más para la telemedicina, pero también creo que hay que regularlo, hay que hacer mesas redondas, formación, etcétera, sobre los wearables porque sí es cierto que puede crear hipocondria, falsos positivos. Imaginemos que tenemos un wearable que nos dice que estamos con un ritmo cardíaco de 200 pulsos por minuto, pues te vas corriendo al hospital y a urgencias y ya es un paciente en urgencias que realmente, si es un falso positivo, no está a 200 pulsos por minuto, estaría con un ritmo cardíaco normal. Entonces, es importante, es presente y seguirá en nuestro futuro, es un gran negocio, aquí tenéis las cifras estimadas, pero sí que es algo que yo creo que se le debería dar una vuelta. En cuanto a la telemedicina y la medicina remota, ya estábamos en ello.
y además era un presente de hace ya años, y cuando digo años, era años. Pero es verdad que la adopción de las nuevas tecnologías, sobre todo cuando se trata de perder esa parte de contacto humano, nos cuesta a las personas. Gracias a esta situación sanitaria hemos pegado un salto gigante hacia la telemedicina y hacia la transformación digital de la atención médica. Bueno, pues todo en la vida tiene su parte positiva, quizá esta sea una parte positiva de nuestra situación actual. Antes, por ejemplo, cuando a un paciente se le daba un monitor remoto, muchas veces lo rechazaba o no quería, o incluso había médicos que se resistían a seguir de forma remota a sus pacientes porque querían hacerlo presencialmente. Y ahora, pues, durante la pandemia, sobre todo en mes de marzo, abril, mayo, la demanda que tuvimos de monitores remotos fue tan espectacular que yo creo que rompimos los stocks mundiales de monitores remotos. Todo lo que estoy hablando está, por supuesto, regulado en diferentes organismos. Hay comisiones de la Unión Europea que protegen todo lo que estoy hablando. Es decir, no estamos en manos de las empresas privadas solo, no estamos en manos de hacer negocio, no estamos en esas manos. Estamos todos juntos, empresas privadas y empresas públicas y comisiones de diferentes países y regiones del mundo, intentando que todo salga lo mejor posible y que se haga lo mejor para los pacientes, para las personas. Hay una relación en cuanto a alta tecnología entre la ingeniería biomédica y la guerra y el ejército. Casi todos los avances tecnológicos más importantes se hacen para ingeniería biomédica y para el ejército. Y muchas veces algo que se utiliza en ingeniería biomédica después se utiliza en el ejército y al contrario también. Que bueno, pues eso es así. Y, por ejemplo, esto es un soldado que es ahora con este exoesqueleto es un super soldado. Parece ciencia ficción, pero esto existe y es real. En cuanto a las tendencias de la bioingeniería en investigación y desarrollo, aparte de lo que ya he dicho de mejorar la inteligencia artificial, la telemedicina, la asistencia remota, que es lo que más, el desarrollo de mejores y más baratos biosensores para que podamos tener unos dispositivos portables o wearables o como lo queramos llamar, más fiables. Está la ingeniería de tejidos, parches transdérmicos, cirugía robótica y también para rehabilitación, nanorobots, realidad virtual aumentada, que se llaman las microburbujas que llevan fármacos, prime editing, organ chip, que es para probar medicamentos, o mini bioreactores, y podría nombrar muchísimo más. Os voy a enseñar algo que sí que a mí me gusta más, a mí personalmente, que es la realidad virtual o realidad aumentada. Vemos aquí pues, este hombre, que es un cirujano, que está aquí con una mano al aire, que, bueno, si no llevara el que lo ve de fuera dice, ¿qué hace? Igual que este, ¿qué es lo que hace? Porque él realmente, gracias a la realidad virtual y aumentada, lo que está viendo es esto. Es decir, está viendo imágenes como estas, imágenes que rotan, imágenes que puede rotar, se mete dentro de la imagen y puede ver mejor para operar a ese paciente. Es decir, tiene se crea una proyección de la situación mucho más precisa. La formación es muy importante. Cuando se acaba el grado de ingeniería biomédica o el máster de ingeniería biomédica, uno piensa y dice, pues ya está, ya estoy preparado, voy a empezar mi carrera profesional. Las empresas privadas tienen institutos de formación privados para sus empleados y siempre estamos formándonos, en constante formación, siempre, y examinándonos de todo lo que sabemos. Y esto es importante porque se está actuando con personas y uno tiene que ir con la lección aprendida al quirófano, tiene que ir con la lección aprendida para ayudar a programar un paciente o para desarrollar una nueva terapia. Entonces, bueno, pues como conclusión, pues decir que la telemedicina, la cirugía robótica y el vía streaming, la realidad aumentada, la asistencia del paciente desde la farmacia, el Big Data, el Machine Learning, son las grandes tendencias, creo, para el 2021 en salud. 2021,
que no digo grandes tendencias para el 2041. Y muchísimas gracias a todos. Espero no... He ido muy rápida, espero que no haya ido demasiado rápida. No, Ana, se ha entendido todo y te agradecemos que hayas ido a ese ritmo y te hayas ajustado al tiempo, ¿vale? Porque así tenemos también luego tiempo para contestar para hacer las preguntas y responder las preguntas, ¿vale? Muchísimas gracias, apasionante, no tengo otra palabra. Y bueno, ahora vamos a escuchar a María Teresa Arredondo, que seguro que va a ser igual de apasionante. María Teresa, cuando quieras. Sí. Vale, ¿Podéis ver la pantalla? ¿Podéis ver la pantalla? Sí, María Teresa, se ve bien. Bueno, fantástico, entonces. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Me siento súper honrada de estar en este fantástico foro. Muchísimas gracias a la señora rectora por la invitación. Muchísimas gracias a nuestro querido amigo Salvador Ordóñez, ex muchas cosas, aunque él no quiere que lo diga, pero ex viceministro, ex rector por duplicado, y a todos los amigos Ana Laguna y todos los que nos han invitado a compartir con ustedes esta experiencia de hoy. Y lo hacemos con muchísimo gusto y con muchísima ilusión, porque nosotros queremos contribuir a crear un mundo nuevo. Y el tema de hoy es cómo la tecnología y cómo la tecnología que se nos viene, la tecnología del futuro, puede ayudar a las personas a vivir mejor. Entonces, en esta presentación, yo quiero indicaros cuál es mi visión al hacer la presentación. Entonces, es muy importante señalar las áreas de impacto de la tecnología, no solo dentro del área de la salud, sino también dentro del campo de la sociedad, dentro del área social, por decirlo de algún modo. Entonces, le hemos llamado a ese campo el ámbito sociosanitario. Pero la visión no es solamente la visión del paciente, la visión del doliente que necesita, digamos, una acción en particular. La acción más importante es la acción de prevención de los problemas y de promoción de un estilo de vida saludable. Entonces, si vosotros miráis aquí a la izquierda, esa visión se refiere a las personas sanas para preservar su salud y para contribuir también al campo social no solo desde un punto de vista sociológico, sino también desde un punto de vista sanitario, desde un punto de vista económico. Y por otro lado, lo que en esta otra parte le hemos llamado salud y vida, se refiere concretamente ya mucho más al área sanitaria, al área hospitalaria, al área de seguimiento de pacientes, de seguimiento de personas, al área de personas crónicas en cualquier tipo de circunstancia. Entonces, en la parte izquierda, volvemos de nuevo en el campo de la prevención y de la promoción. Yo quisiera hoy contaros la experiencia nuestra en lo que es un proyecto emblemático, un proyecto bandera de la Comisión Europea, en la cual se ha trabajado con miles y miles de personas. Y por otro lado, en el lado derecho, en el lado del ámbito de la salud, quisiera contaros nuestra visión y nuestro trabajo en el campo de los cuidados crónicos para personas en régimen ambulatorio y nuestra visión. Esto sí que para mí es súper importante y es nuestra ilusión, es la ilusión de nuestro equipo para los próximos años y es soñar, hablar y convertir el hospital en el hospital del futuro. Y al final, para terminar, os voy a contar un ejemplo de una de un proyecto en el cual estamos trabajando en el campo de la neurología, que es un campo que a mí me parece súper apasionante. Pero todo esto no puede suceder si no tenemos una infraestructura, una estructura básica para facilitar la innovación y para co-crear nuevos dispositivos, nuevos sistemas dentro de un ecosistema específico. Y eso es lo que se llama Living Labs o Test Bed.
para permitir la co-creación de nuevas acciones y para diseñar nuevos modelos. Y todo esto está dentro del contexto de este círculo que yo pongo aquí, que en realidad al final termina siendo la ciudad del futuro. Por lo tanto, todo esto nos debe llevar a generar un concepto, a generar un criterio que nos permita saber, como decía Bertrand Russell, saber qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. Somos artífices de una nueva era y muchísimo más, si me permitís, en estos momentos tan duros y tan críticos para nuestra humanidad. En este momento tan duro y tan crítico en el cual nos enfrentamos a un fenómeno epidemiológico que deberíamos, según lo más profundo de mi entendimiento, deberíamos haber previsto y deberíamos haber evitado. Y esto, lamentablemente, es un fracaso de la ciencia, pero no nos damos en absoluto por vencidos, vamos a superar esto y vamos a mejorar infinitamente lo que ya tenemos y vamos a dar un salto al futuro para promover esta salud. Tenemos que impulsar la transformación. Nosotros somos actores en este campo y tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer, porque en mi visión hay dos tipos de personas: los que escriben la historia y los que la leen en los libros. Y nosotros queremos ser de los que escribimos la historia. Por lo tanto, nuestra visión es consolidar un hito en el proceso de transformación digital de la salud, explotar el inmenso poder de las tecnologías para el cuidado de los pacientes, para la prevención de las enfermedades, para personalizar los tratamientos y para contribuir a una mejora en la calidad de vida de las personas. No queremos ver solo la enfermedad, no queremos ver solo el sistema que no funciona o si tiene problemas o si es costoso. Queremos ver a las personas, queremos ver a los pacientes, queremos ver a aquellos a los que queremos asistir. Queremos que el sistema sanitario sepa dar una respuesta y queremos apoyar a la administración para que pueda enfrentar los cada día más grandes desafíos y responsabilidades que se presentan. Porque sí que creemos, estamos convencidos de que es posible transformar esa realidad sin dejar a nadie fuera. Por lo tanto, nuestra misión es transformar los modelos tradicionales de salud y la atención social a través de esta innovación y de la investigación tecnológica. Y es mi objetivo hoy contaros algunos detalles de esa innovación. Y dentro de nuestras áreas de impacto, prevemos cómo tiene que ser la salud del futuro, el hospital del futuro, el tratamiento del futuro, el cuidado o los cuidados del futuro y cómo tiene que ser la ciudad del futuro. Y de eso queremos hablar en este momento. Pero vamos a empezar por un punto que para nosotros es fundamental. Y realmente empieza desde la cuna. La educación en la salud, en la prevención de las enfermedades, en la promoción de una vida saludable, comienza desde el nacimiento. Había una época en la que nosotros teníamos unas diapositivas y unas muestras donde decíamos, lo decíamos en inglés, from womb to tomb, desde la cuna a la tumba. Este proceso no se termina nunca y además no es el mismo nunca. O sea que tenemos que ser súper dinámicos porque esto va cambiando en cada momento. Con los avances de la tecnología no podemos quedarnos anclados en un punto. Tenemos que estar en permanente evolución. Y esto es un aspecto sumamente importante. Y yo les planteo el envejecimiento activo y saludable porque es un elemento absolutamente fundamental en nuestra época, absolutamente fundamental, porque tenemos una perspectiva de una longitud de vida cada vez mayor. Y el envejecimiento poblacional es un problema global, pero no solo es un problema, sino que tiene que ser una oportunidad para nosotros. La etapa de adulto mayor es cada vez más importante en la experiencia vital de las personas. No se trata solo de vivir más años, no, eso no importa. Lo que se trata es de vivir más años y de vivirlos cada vez mejor, de vivirlos mejor, en la plenitud de nuestras facultades. Y en este caso debemos prever, debemos evitar o debemos revertir una condición que es básica, que es la fragilidad.
La fragilidad es el estado previo a la discapacidad cuando el riesgo de dependencia es mayor. En el año 2030, la mitad de la población mundial va a vivir en entornos humanos. Y la pregunta que nos planteamos es, ¿la tecnología, las ciudades inteligentes van a ayudar a prolongar la vida independiente de las personas mayores? Porque de eso se trata, de una vida independiente, de una vida saludable y de una vida feliz. Vamos a hablar repetidas veces en esta charla sobre los distintos tipos de tecnología. Una en particular para nosotros es muy importante, se llama Internet de las Cosas. Y la pregunta es, ¿esta tecnología de Internet de las Cosas disponible en las ciudades va a proveer una mejora para favorecer la interacción más accesible e intuitiva de las personas mayores? ¿Vamos a poder conseguirlo? Entonces tenemos que dar un salto del entorno personal inteligente a la ciudad inteligente para promover lo que nosotros queremos ser y lo que queremos hacer, que es un envejecimiento activo, saludable y feliz. Para hablar de eso, yo os voy a contar de una experiencia que tenemos de un proyecto maravilloso que se llama Activage, que es el que nos permitió comenzar a transitar en este camino. Fue un proyecto muy grande, con más de 50 socios en toda Europa, etc. El objetivo de este proyecto fue ser una referencia mundial en ecosistemas de Internet de las Cosas, para promover nuevos modelos de negocio, para promover este envejecimiento activo y saludable, para promover la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. No es que es más caro, es que previendo y promoviendo un estilo de vida saludable y retrasando la aparición de problemas de salud, la aparición de cronicismos, nosotros podemos generar unos modelos de negocio infinitamente mejores que los que tenemos ahora. Y sobre todo, mejorando la calidad de vida y la autonomía de los adultos mayores en forma de una vida independiente. En este proyecto, el proyecto Activage, hemos trabajado en eso con excelentes resultados para la mejora de la calidad de vida a través de innovación y de crecimiento. Hemos comenzado con esta filosofía y este proyecto era el proyecto bandera en el campo de aplicación de Internet de las Cosas para la salud y la promoción de la vida saludable. Por eso se llama Active and Healthy Aging. Y fue un experimento fantástico con alrededor de 8 o 9 mil personas involucradas en distintos pilotos en distintas ciudades de Europa, pero también tuvimos la suerte de reclutar más pilotos, más personas en pilotos, hasta incluso en Asia. Fue fantástico. ¿Y cuáles son, digamos, los elementos fundamentales de esta innovación? La innovación fue en las actividades de la vida diaria, en un cuidado integrado de las personas, en la monitorización de parámetros biológicos, en la mejor gestión de las emergencias, en la promoción del ejercicio y de una actividad física importante, en la estimulación cognitiva, en la prevención del aislamiento social, en la promoción de un confort más importante rodeado de una fuerte seguridad, en la generación de una monitorización ambulatoria extensa, en la notificación de condiciones anormales y sobre todas las cosas, un elemento que es absolutamente importante, que es el apoyo a los cuidadores, que, digamos, son un elemento importantísimo en esta cadena y que sufren tantísimo, digamos, cuando aparecen determinados problemas de los que yo voy a hablar más adelante. Pero un ejemplo que me encantaría mostrar es lo que se llama el piloto de Madrid, o en inglés es el Madrid Deployment Site, que fue fantástico y en el cual enfocamos 4 tipos de problemas. El primero es el deterioro cognitivo. El segundo es un estilo de vida sedentario. El tercero es enfrentarnos al riesgo de caídas o golpes o daños específicamente de las personas que viven solas. Y el cuarto, tan importante y que ha sido profundamente acentuado en esta época de pandemia, que es el aislamiento social. Para mí, ese es uno de los parámetros más importantes y además es el que genera los problemas secundarios. Actualmente, más de 650.000 personas
adultos mayores viven en Madrid, se espera que crezcan en los próximos años muchísimo más, aquí dice un 25%. Y el número de personas que en estas condiciones viven en situación de dependencia aumenta constantemente. Entonces, estas realidades son realidades auténticas que nosotros hemos comenzado a enfrentar con unos resultados fantásticos. La situación de fragilidad, ¿cuáles son los grupos de usuarios dentro de este contexto? En situación de fragilidad de personas que son frágiles en determinados aspectos físicos, pero que no tienen una completa dependencia, que pueden vivir en residencias, mirando vosotros lo que ha sucedido en las residencias, personas que son activas y que asumen sus circunstancias, pero tienen la voluntad de ser activos, personas que son proactivas, y en ese sentido, para mí ha sido sumamente esclarecedora la actitud de personas, de adultos mayores y muy mayores, que tienen una ilusión por hacer cosas y una ilusión por sentirse bien y por empujar hacia adelante, alucinante. Y luego después están las personas que tienen el profundo riesgo del aislamiento social. Las conclusiones, por no contaros toda la historia, en el piloto de Madrid fue que los consumidores de estos productos, que ya os voy a contar, son y deben ser libres de elegir cuáles son las soluciones innovadoras inmersas en un entorno inteligente que ellos quieren adoptar. Y en este caso, los ciudadanos que son monitorizados o que tienen ese elemento para estar intercomunicados, ellos envían datos a través de dispositivos, pero también reciben un feedback, reciben una realimentación. Y el mismo cuidador le permite al cuidador, con más libertad, etcétera, realizar determinadas intervenciones. Entonces, os voy a dar un ejemplo. Dentro de estas 4 condiciones, fragilidad, activo, proactivo y persona aislada. Aquí vosotros veis en esta figura donde decimos fragilidad, el tipo de sistema específico que se le da. Porque en todos los casos de todos estos 7.000 usuarios, 8.000, 9.000, en todos estos casos, a las personas que participaban en estos experimentos se les proveía de un sistema que tenía elementos de monitorización, pero además tenía elementos de visualización y de interacción, como por ejemplo tablets específicas. Y se personalizaban las aplicaciones que cada una de estas personas podía tener de acuerdo a sus condiciones. Yo recuerdo, y con gracia porque estamos hablando de la tecnología, y como una anécdota, nosotros repartimos muchísimas tablets, por ejemplo, a las personas, y entonces lo hacíamos en un contexto que ya os voy a mostrar muy divertido, y entonces otros no tenían necesidad de este tipo de dispositivos y usaban otros. Y resulta que uno de los días que se hizo la reunión había más de 100 personas, 200, no sé qué, y entonces cuando vieron que se regalaban las tablets, todos se ponían en la lista de las tablets y decían, no, yo es que tengo este problema de fragilidad, no sé qué. Era divertidísimo porque el entusiasmo que genera esto es gigantesco. Y lo más bonito es ver la ilusión de los adultos mayores, de gente que hace muchos años que está retirada de toda actividad, etcétera, de poder volver a integrarse a través de estos mecanismos. Yo creo que el mejor mensaje que yo os puedo dejar hoy es que realmente esto genera una enorme ilusión y que nuestra enorme responsabilidad es responder a esta ilusión, es responder a esta nueva, es como si les diéramos una oportunidad de vivir una segunda vida, ¿no? Bueno, entonces aquí hay una serie de ejemplos de nombres, por ejemplo, las personas activas, entrenamiento neurológico, elementos de diversión, juegos, pro amigos, a través de las actividades físicas, determinado tipo de wearables que permiten censar, etcétera. Entonces, y después también un gran apoyo psicológico a las personas a través de programas de mindfulness, etcétera, y todo eso está en los dispositivos y es precioso. Y entonces estas personas pueden seguir su vida y mejorar su calidad de vida a través de un sistema que lo tienen, hacer ejercicios en su casa, después comunicarse con la gente, etcétera. Ahora les voy a mostrar los ejemplos. Entonces hay distintos escenarios. Uno de los escenarios es, muévete por la ciudad y disfruta de las actividades que Madrid te ofrece. Entonces, miramos en este dibujito un ejemplo, ¿no? La persona que piensa, estoy aburrida, no sé, las personas que pierden la ilusión, no es perder la ilusión, es perder la esperanza en mejorar. Y eso es muy triste. Y a través de este tipo de incentivos, ¿no? Como por ejemplo decirle,
Vete cerca de tu casa, mira, hay un taller de costura, hay un taller de juegos, hay un centro de cerámica, y tener conectados, por supuesto, estos proveedores de servicios, decirle, vete, intégrate, etcétera, le da una nueva oportunidad a la gente de hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, según la localización que tiene la persona, se le mandan mensajes que permiten que estas personas se acerquen a estos centros, participen activamente y encuentren nuevas ilusiones en su vida. El otro escenario es un escenario que dice equilibrio y actividad física. La actividad física es tan importante. Es tan importante. Y entonces aquí tenemos un caso de una persona que ya un poco semi-abandonada a sí mismo, porque todos estos componentes físicos tienen también componentes psíquicos, ¿no? Dice, estoy muy torpe, apenas puedo caminar, ya no soy el que era, qué triste que estoy. Y les damos una nueva ilusión. Y entonces ven, como dice aquí este mensaje, poquito a poco voy mejorando y me siento mejor. Entonces uno ve las sonrisas de la gente, porque la gente tiene muchísimas ganas de decir, muchas veces parece que a los adultos mayores ya no tienen nada más que hacer en la vida y todo lo contrario, tienen infinitas cosas que hacer en la vida. Bueno, aquí os muestro un ejemplo de uno de los sistemas para hacer el equilibrio, para conservar el equilibrio, para entrenarse, y ya les mostraré un vídeo con eso. El tercero es entrena tu mente, es el entrenamiento neurológico. Entonces, una persona que puede estar un poco perdida, es decir, el cerebro no es un músculo, pero como si lo fuera, hay que entrenarlo. Entonces, entrenado, se ve aquí en esta figura cómo encuentra la luz y está contento y vuelve a ser más ágil como era antes, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro apoyo. Entrenarlo a tener mayor velocidad, flexibilidad, memoria, a poder resolver problemas, a resolver retos, a enfrentarse a retos. Y el cuarto escenario, que es el mejor, y este a mí me ha dado muchísima ilusión porque ha sido fantástico. Estamos en contacto. Aunque ustedes no me crean, hemos sido testigos de grandes enamoramientos. Esto ha sido fantástico. Personas que estaban solas y que han empezado a compartir su vida. Incluso han vuelto a tener a edades, digamos, mayores, la ilusión de los 15 años. Y esto es tan bonito, y créanme que uno se siente muy feliz cuando cree que puede haber conseguido hacer a alguien un poquito más feliz. Entonces, promover el contacto de las personas. Yo recuerdo que empiezan a chatear, empiezan a conectarse, conocen gente nueva y entonces se despierta de nuevo la ilusión y se vuelve a la adolescencia. ¿Cuál es la edad promedio de las personas que han participado? En Madrid hemos tenido 1000 usuarios, 1000. ¿Cuál es la edad promedio de los usuarios, de los receptores de estos servicios? 81 años. Y de los cuidadores, 42 años. Estamos hablando de gente que está, digamos, en condiciones buenas de salud y que estamos empujando a volver al mundo. Entonces nos enfrentamos a uno de los grandes desafíos de este siglo. El estrés, la depresión, la apatía, el aislamiento, la soledad, la inseguridad, la tristeza, los miedos, las angustias. Pero esto nos pasa a todos nosotros. Esto no es propiedad exclusiva de las personas mayores. Yo quisiera saber cuántos de nosotros no han sentido esto en este terrible año que hemos pasado. Depresión, apatía, inseguridad, miedos. Yo todavía siento miedo. Queremos crear nuevas ilusiones. Y queremos transformar esos sentimientos en amor, seguridad, felicidad, energía, positivismo, proyectos, valentía. Valentía de enfrentarnos a todas las cosas tan buenas que nos ofrece todavía el mundo. Y aquí tenemos un ejemplo. Sube más la pierna, eso, dobla la rodilla. Ahí, eso, así, muy bien. Oye, un aplauso para Paulina que la está haciendo divino. ¡Saluda, Carmen, a la afición! Bueno, quiero deciros que esas son personas reales. Eso es lo más maravilloso de todo esto. Yo os aseguro que la tecnología puede ayudarnos a ser muchísimo más felices, puede ayudarnos a estar muchísimo más conectados, y no hace falta que lo diga, porque en este año
todos los que somos abuelos, abuelitas, todos los que somos tíos, tías, etcétera, hemos podido relacionarnos con nuestros seres queridos gracias a la tecnología, pero aquí hemos ido un paso más. Y entonces yo, como corolario de esto, quiero deciros que una sociedad envejecida es un éxito de nuestra civilización. No lo transformemos en un problema. El envejecimiento no es un coste, es una oportunidad de vivir mejor y de disfrutar mejor de nuestras personas mayores, de quererlos y de hacerlos más felices. Y aquí termino con la parte de prevención. Y el proyecto Activate, que yo os acabo de comentar, no ha parado, continúa mucho más allá. El proyecto ha terminado, pero ahora vamos a extender estas actividades en distintos barrios, en distintas zonas de Madrid, donde vamos a hacer muchas cosas más y vamos a mejorar esta experiencia. Dejando eso de lado, entramos en el campo de salud y vida, que en el cual, digamos, entramos ya más en el ámbito sanitario, en el ámbito médico. Los cuidados del futuro van a desplegar servicios asistenciales y sanitarios basados en inteligencia artificial, en datos de la vida real y en la evidencia clínica. Y la ciudad del futuro nos tiene que permitir entrar en entornos inteligentes y amigables, estableciendo una conexión intergeneracional en espacios sostenibles. Y la salud pública del futuro nos permite la toma de decisiones basada en evidencia, junto con una mejor información para todos los ciudadanos, porque antes, recordemos, los que somos mayores ya, que hubo una época en la cual uno iba al médico y era una especie de halo espectacular donde uno no entendía nada, pero hacía caso ciegamente. Ahora no, ahora se comparte. Hay una información magnífica para los ciudadanos y queremos aumentarla, queremos que el ciudadano sea partícipe de la toma de decisiones. Y el tratamiento del futuro va a tener fundamentalmente estos sistemas inteligentes para la toma de decisiones personalizadas que nos van a permitir optimizar la gestión y la potenciación de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías de las que estamos hablando? La inteligencia artificial, la computación en la nube, la salud móvil, los wearables y la telemedicina. Y aquí apoyo lo que está haciendo la Universidad de Alicante, lo que ha dicho mi colega Ana en la charla previa, que, digamos, la visión de la ingeniería biomédica, la visión de la bioingeniería es una visión que nos abre un camino gigantesco, un camino futuro. Y yo aquí quiero decir que yo ofrezco toda nuestra colaboración, toda la colaboración de nuestro grupo, que somos muchísima gente, para potenciar y para ilusionar a la gente joven a seguir por este camino. Entonces, lo que debemos hacer es desarrollar nuevos modelos de tratamiento para ayudar a la toma de decisiones clínicas, para informar a los pacientes y para proporcionar tratamientos personalizados. Voy a daros un ejemplo de un proyecto que estamos en un proyecto también muy grande. Estos proyectos son proyectos de 25 millones de euros, con más de 50 socios, donde participan empresas muy importantes, centros de investigación, grupos de investigación, etcétera. Este proyecto Gatekeeper es uno de los proyectos importantes para demostrar cómo la tecnología ayuda en personas que tienen una patología crónica y donde vemos claramente que en distintos campos de la salud se puede participar. Entonces, el problema es que los sistemas sanitarios europeos están haciendo frente a una importante carga de costes por las enfermedades crónicas y relacionadas con, digamos, el envejecimiento. Entonces, todas estas innovaciones nos tienen que permitir conseguir un ahorro de costes importantísimo al disminuir las estancias en hospitales, al promover la interacción con el paciente a través de sistemas móviles, etcétera, pero nos deben permitir también conseguir un mejor diagnóstico, tratamiento y todo el proceso de intervención. Entonces, este es un proyecto Gatekeeper estrella para el despliegue a gran escala de soluciones integradas digitales en inteligencia ambiental, Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas en salud. ¿A través de qué? De la detección personalizada del riesgo, de la monitorización avanzada, estamos hablando de monitorización avanzada con sensores avanzados, etcétera, totalmente no invasivos, con intervenciones tempranas, porque una intervención temprana nos permite evitar muchísimos riesgos y en múltiples escenarios y entornos. Entonces, este proyecto Gatekeeper, hablábamos de un proyecto que tenía 7.000, 8.000 usuarios. En este proyecto Gatekeeper queremos llegar a los 50.000 usuarios entre Europa y Asia. Entonces,
¿Cuáles son los casos de uso en este caso? Que ya os digo que es de crónicos. Tenemos detección e intervenciones relacionadas con el estilo de vida de las personas. Tenemos casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos el caso de diabetes. Tenemos pacientes de Parkinson, o sea, temas neurológicos. Tenemos pacientes cardíacos tratando el tema de la insuficiencia cardíaca. Tenemos pacientes en el caso de ictus y de apraxia en la prevención de accidentes cerebrovasculares, y también tenemos la gestión de los pacientes polimedicados, porque ahí hay un mundo particular donde las personas ya cansadas, que se sienten derrotadas, abandonan los tratamientos, y esto es una causa importantísima del empeoramiento, ¿no? Y ahora hemos añadido además todo lo que está alrededor del tema COVID, que es un tema nuevo. Entonces, las intervenciones, como esta pirámide lo muestra, se proporcionan de acuerdo al nivel de complejidad del problema, y entonces van desde una promoción de la salud hasta una intervención intensa dentro de lo que es el problema sanitario, el problema médico. Entonces, aquí están los datos, ¿no? Los datos, tenemos en este momento más de 40.000 pacientes en los distintos campos de salud que yo he mencionado, y lo que se llaman los Key Performance Indicators, o sea, los indicadores del avance y de las ventajas que tiene esto. Tenemos más de 40 indicadores clínicos, médicos, pero tenemos más de 35 indicadores sociales, porque la salud y el estado de la sociedad, y nunca mejor comprendido que ahora, van intrínsecamente unidos. Y la adopción de tecnologías también tiene un factor, un punto importantísimo, un elemento importantísimo. Entonces, ¿cómo construimos esta plataforma? Hemos creado y estamos trabajando en ello un ecosistema de servicios y de datos, una red distribuida de cosas interconectadas. Esto quiere decir, esto de cosas son lo de Internet de las cosas interconectadas. Algoritmos escalables de un piloto a otro y que sea muy fácil de usar para los desarrolladores. ¿Y cómo construimos esta plataforma? Modelamos el dominio de la salud a través de modelos de inteligencia artificial. Ejercemos una interoperabilidad semántica a través de distintos sistemas. Tenemos interoperabilidad con otros dominios que no son el sanitario, pero que nos ayudan. Tenemos la provisión y podemos acceder a través de los sistemas de certificación a otras soluciones fiables, que son otras soluciones que vienen también de otros campos que no son los de la salud. Tenemos que, sobre todo, hacer muchísimo hincapié en algo que es importantísimo en este momento, que es la seguridad y privacidad en los diseños y en los datos a través de blockchain. Y tenemos los modelos de inteligencia artificial que nos permiten hacer una intervención muy temprana y muy segura antes de que sucedan las cosas a través de despliegues que serán escalables. Estamos hablando de 50.000, podríamos hablar de 500.000 o de lo que sea. Entonces, debemos y estamos trabajando en crear modelos de negocios sostenibles y competitivos, ¿no? Mi compañera hace un momento, mi colega, hablaba de digamos, el precio de los sensores, la disponibilidad, etcétera. Entonces, nosotros debemos trabajar en modelos de negocios sostenibles y competitivos que sean factibles para los sistemas de salud, los servicios de salud y para todos los ciudadanos, ¿no? Y trabajar con los proveedores tecnológicos y los proveedores sanitarios basado en el valor de este servicio. Y entonces esto nos lleva al hospital del futuro. El hospital del futuro nos permite integrar tecnología de próxima generación, datos de inteligencia artificial, optimizando los flujos de información y los modelos de negocio centrados en el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ahora tenemos la oportunidad única, y yo os invito a todos los que queráis participar, a todos, estamos con un proyecto muy importante que se llama ODIN, que es el Hospital del Futuro, el proyecto del Hospital del Futuro. Nosotros queremos ser nosotros queremos ser los generadores de ese Hospital del Futuro tan maravilloso, que al final subyace desde el principio en Hipócrates y en digamos, los sistemas y los servicios que el propio Hipócrates nos legó. Y en esto quiero hacer hincapié en el proyecto ODIN, que es un proyecto que está recién ahora comenzando, donde nuestro enfoque está basado en la gestión soportado por la evidencia científica y empírica. ¿Por qué? Porque aunque nosotros pensemos que sí,
Actualmente las tomas de decisiones no se basan en datos, mientras que los procesos clínicos y logísticos todavía funcionan en compartimentos estancos. Entonces, nosotros tenemos que generar los datos y tenemos que crear condiciones tecnológicas, económicas y sociales favorables. Entonces, tenemos que introducir en ese hospital que queremos que sea el hospital del futuro, y en eso estamos y vamos a estar los próximos 5 años, en la introducción de las tecnologías emergentes, en la optimización de los procesos de cuidado basado en inteligencia artificial, basado en los datos y en la inteligencia artificial, y en vías de atención muchísimo más eficaces para los pacientes. Ahora se ha demostrado que las vías no eran tan eficaces como nosotros creíamos, pero las vamos a convertir en eficaces y en eso vamos a poner todo nuestro empeño. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos? Inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica, Big Data y 5G en las comunicaciones. Tenemos que reducir la variabilidad de los datos y mejorar los resultados. Y estos son nuestros objetivos. Generar una plataforma descentralizada, abierta y segura para soluciones robóticas, de Internet de las cosas y de inteligencia artificial. Tenemos que generar un entorno colaborativo de trabajo entre la demanda y la oferta tecnológica para promover una compra innovadora. Tenemos que generar esos estudios multicéntricos, así como en este último año se han hecho estudios aceleradísimos de la eficacia de las vacunas. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero desde el punto de vista de la tecnología, para demostrar seguridad y eficacia en las soluciones. Y tenemos que generar una masa crítica que permita expandernos, una masa crítica a través de una clara estrategia de comunicación sobre qué es lo que tiene que ser el hospital europeo del futuro y el hospital del mundo del futuro. Queremos nosotros generar ese hospital inteligente del futuro. ¿Y cuáles son las áreas de intervención? Son 3 áreas de intervención y todas empiezan en E. Bueno, empiezan en E en inglés, ¿no? Es I, la E de los trabajadores, e-workers, la E del soporte logístico de los robots, la e-robots, y la E de la localización de los elementos que están dentro del contexto de la salud. Entonces, la de los trabajadores, lo que queremos hacer nosotros con esto es reducir la carga de los trabajadores para que ellos se puedan centrar su mente en la toma de decisiones importantes. Y entonces, para eso ponemos los robots, para automatizar todos los procesos logísticos, bueno, entre los cuales está el transporte de materiales, pero ya mi colega Ana ha mencionado, por ejemplo, los Da Vinci, etcétera, cualquier tipo de robótica. Y luego, lo de e-location es equipar las instalaciones médicas con sensores y tecnologías para alta conectividad y para localizar todos los elementos dentro de este hospital inteligente en cada instante. Yo tengo que saber este equipo dónde está en este momento, este profesional de la salud, este médico, este especialista, dónde está, etcétera. Entonces, los desafíos son prepararnos para las catástrofes, que nunca más nos vuelva a pasar lo que nos está pasando, nunca más. Especialización de los profesionales, satisfacción del paciente, que es fundamental, satisfacción del paciente. Que se vayan los miedos, pacientes satisfechos y felices. Productividad financiera, porque nada puede funcionar si no tiene una productividad financiera. Por lo tanto, este aspecto es estratégico. Estancias prolongadas, gestionar estancias prolongadas para transportarlos al hogar. Seguridad del paciente y del personal. Seguridad del paciente y del personal. En este caso, cuanto más podemos hablar de la seguridad del personal cuando está pasando lo que está pasando, el personal sanitario. Logística, mejorar la logística, la gestión, todos los flujos de trabajo, mejor integración de los profesionales. Ciberseguridad. Hoy hablábamos con mis colegas antes de comenzar, de la Universidad de Alicante, antes de comenzar, sobre la posibilidad de hackeo, etcétera, y bueno, comentaban de diversos elementos que están sucediendo ahora, en la cual, digamos, la ciberseguridad es un elemento fundamental. La integración de los territorios, es decir, que todo sea un gran hospital, que todo el mundo sea un gran hospital, que no esté confinado a un punto. Es decir, tenemos que hacer nuestra mente que sea elástica, tenemos que ser dinámicos y no quedarnos con un concepto solo. Entonces, los casos de uso son gestión en tiempo real de la ubicación de los dispositivos médicos. Yo no tengo que pensar dónde está este desfibrilador, dónde está este equipo de medición, dónde está este sistema. No, en todo momento tengo traqueado todo el sistema todos los sistemas dentro del hospital. Apoyo logístico asistido, para qué hablar de los robots o de lo que sea. Sistemas de apoyo al diagnóstico basado en ambientes inteligentes, en inteligencia artificial.
experiencia del paciente, automatizar los flujos de trabajo, automatizarlos. Yo entiendo el crash y sufro por los pobres profesionales sanitarios que han enfrentado desde febrero, marzo, este crash de falta de automatización de los flujos de trabajo clínicos y críticos también, preparación para catástrofes y rehabilitación. Entonces, el impacto solo será posible si cambiamos y transformamos y mejoramos los procesos, involucrando a las personas que toman la decisión. Da igual que yo o 100.000 trabajadores, digamos, inventemos lo que sea, si no involucramos a los tomadores de decisión, nunca será una realidad. Y por último, quiero mencionar, aunque no voy a hablar prácticamente nada de este proyecto, el tema farmacéutico. El tema farmacéutico es fundamental y nosotros estamos en un proyecto también muy grande, IMI, de provisión de servicios farmacológicos, por decirlo de algún modo, basado en blockchain. Esto es una cosa importantísima. Es verificar si un producto está falsificado, verificar la autenticidad de un medicamento, acceder a la información de los medicamentos actualizada y fiable, ser reclutados para ensayos clínicos sin compartir información confidencial, etc. Todo el área que es un mundo, pero que tiene que estar fuertemente centrado también en este hospital del futuro que queremos generar. Y como último ejemplo, os voy a contar un ejemplo en neurología de un proyecto que a mí me fascina. Chiqui, que es la jefa de ese proyecto, sabe que yo me vuelvo loca con este proyecto, que ha asumido nuestro grupo desde hace muy poquito, que es fantástico, que es el ejemplo de seguimiento de dos trágicos problemas de salud, que son la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. Este proyecto se llama Brain Teaser, está empeñado en diseñar vías clínicas personalizadas para cada persona, basadas en inteligencia artificial. Queremos desarrollar modelos predictivos y preventivos para evitar la progresión de la enfermedad y mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la atención de esos pacientes, porque estas enfermedades son enfermedades muy difíciles neurológicas, cuya causa de momento es desconocida, que afecta a adultos entre los 40 y los 70 años, no es una enfermedad contagiosa, es lo que se llama non-communicable diseases en inglés. La proporción de mujeres es mucho mayor que la proporción de hombres, pero en los inicios de los síntomas en ELA son muy variables de una persona a otra, y no se sabe, algunas personas tienen una progresión rapidísima y todos nos acordamos de nuestro querido admirado Stephen Hawking, que duró muchísimos años con esta enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Y ligado a esto están los pacientes con esclerosis múltiple, que tienen una dinámica distinta, pero en el cual esta enfermedad se llama la enfermedad de las 1000 caras porque es muy heterogénea, es una enfermedad neurológica, de un trastorno de la mielina como la otra, pero bueno, tienen síntomas diversos, algunos invisibles, 3 de 4 personas son mujeres. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a la sociedad? ¿Por qué? Porque hay 2,5 millones de personas con este tipo de esclerosis múltiple en el mundo, pero cada día hay un nuevo caso cada 5 horas en España, y hay más de 55.000 personas que sufren este problema en España. Pero no solo las personas, hay una cosa que es gravísima. Los cuidadores, yo no sé, sufren como las personas, pero creo que sufren más. Lo mismo que los cuidadores de personas que tienen demencias leves o demencias más fuertes como Alzheimer, etcétera. Los cuidadores también se enferman. Entonces, yo lo aprendí en un proyecto que tuvimos hace muy poco tiempo, que los cuidadores también se enferman, se sienten mal, etcétera. Entonces, nosotros trabajábamos sobre los pacientes y sobre los cuidadores. Entonces, ¿cuál es el modelo y cuál es el ejemplo? En este caso, tenemos un ecosistema de datos, en los cuales hay tres fuentes importantes. Uno es la monitorización continua de los pacientes. Temperatura, frecuencia cardíaca, presión sanguínea, proceso cognitivo, cómo va su proceso cognitivo, la ansiedad que genera actividad física. El segundo caso es el tema de los datos de registro clínico y genético. Tenemos que coleccionar datos de género, edad, estilo de vida, datos de imágenes médicas, datos genómicos, etcétera. Es otro bloque de datos. Y el tercer dato que es muy importante, que nosotros no éramos conscientes de esto hace unos años, que son los datos ambientales. Los datos ambientales, ¿a quién se le ocurre estudiar esto dentro de un contexto ambiental? Pues, ¿cuál es el historial de la persona del tabaquismo? ¿Cuál fue su actividad laboral? ¿Cuál fue su exposición a distintos factores contaminantes, agua, campos magnéticos, etcétera? Entonces, todos estos datos, como tenemos en esta figura, datos de monitorización registrada, entran en una nube. Y en esa nube, dentro de esa nube, nosotros vamos a procesarlos y los procesamos. ¿Con qué? Con herramientas de inteligencia artificial para estratificar los pacientes, porque claro, un tratamiento es un tratamiento promedio,
pero es que como hay miles de pacientes, cada uno es un individuo y tenemos que estratificar los pacientes y tratarlos como individuos que son, no como una masa de personas. Monitorizar su estado de salud, predecir tempranamente los riesgos, predecir cuál va a ser la progresión de la enfermedad y evaluar los elementos del entorno. Entonces, estamos proporcionando herramientas que respaldan las decisiones clínicas mediante la identificación de factores de riesgo, mediante el estudio de los efectos del tratamiento y, sobre todo, potenciando a los pacientes para que ellos mismos sean actores de su propia vida. Entonces, ¿todo esto en qué contexto lo hacemos? Y con esto termino. Lo hacemos dentro de un contexto de innovación que es el contexto que yo os conté al principio, el de los Living Labs y los testbed. Los Living Labs son herramientas de la tecnología para que nos permiten en estos lugares. Living Lab quiere decir laboratorio viviente, es un lugar viviente donde nosotros podemos experimentar las soluciones que queremos proveer. Entonces, les muestro un ejemplo de nuestro Living Lab, que ha sido bastante precursor, porque lo tenemos ya hace muchísimos años, como 15 años, más de 15 años, donde aquí en este caso le llamamos la casa inteligente, Smart House. Aquí ven una foto de lo que está localizada en la Escuela de Telecomunicación de la Politécnica de Madrid, y aquí tenemos la visión por dentro, es como una casa, ¿no? Y entonces aquí hemos trabajado muchísimo en los últimos 18 años, 17 años, la casa está llena de sensores, nos permite el estudio de muchísimos casos, y esas personas que estaban probando los distintos sistemas estaban trabajando dentro de esta casa inteligente. Tenemos aquí una cosa que es un espejo en lo que es la cocina, pero no es un espejo, sino que por el otro lado hay una sala de control donde se puede visualizar la actitud de las personas, muy bonito. Pero ya está, eso ya fue, se acabó. Nosotros queremos empezar un mundo nuevo, y ahora hemos originado un nuevo Living Lab, un nuevo Smart House, que es el Laboratorio 2021, que nosotros incluso cuando podíamos probar las cosas pensábamos que todavía era demasiado observacional, y queremos hacer un ambiente de intensa actividad de interacción de las personas. Entonces hemos inventado un paradigma nuevo, y es una nueva oportunidad para seguir construyendo. Dentro de 5 años daremos otro salto, por ejemplo, pero en este caso nuestro enfoque es un nuevo Living Lab donde generamos y compartimos conocimiento, lanzamos nuevos productos y potenciamos nuevos ecosistemas. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros? Ofrecemos la oportunidad de zambullirnos dentro de ese mundo nuevo en 4 universos distintos, que son uno una cosa como el hogar, el otro el de los robots. Hemos comprado unos robots maravillosos que a ustedes les encantaría. Hemos generado una zona de diversión, de juegos, etcétera, que ya os voy a mostrar, y también hemos generado un área médica clínica de la salud del futuro. Entonces, tenemos esta infraestructura que tenemos ahí y queremos ir cada día más allá. Entonces, el núcleo de todo esto, ¿cuál es? Por ejemplo, tenemos una pared interactiva grandísima de 8 metros donde podemos generar muchísimas actividades y donde todas las personas, los mayores, los niños, lo que sean, pueden interactuar para hacer ejercicio físico, desarrollo neurológico, entrenamientos, etcétera. Y aquí vemos un ejemplo de esas pantallas donde podemos interactuar de 1000 formas. Se llama pared interactiva, pero es que tenemos un montón de pizarras interactivas también para jugar. Es un lugar profundamente, yo los invito a todos, pensamos inaugurarlo más o menos dentro de un mes y medio, los invito a todos que vengan porque les aseguro que se van a divertir un montón. Los primeros que nos divertimos somos nosotros. Entonces, experiencias interactivas, demostraciones y referencias. Tenemos una mesa interactiva. Aquí vemos a algunos de los usuarios que les encanta jugar y están jugando. Y también tenemos juegos, digamos, de este tipo, que son muy interactivos y son competitivos. Me encantaría que vieran cómo las personas mayores son súper competitivas y juegan entre ellas y pelean entre ellos. Elementos de realidad virtual, elementos de robótica y escenarios para pruebas e iniciativas que nos tienen que permitir entrar en otro mundo. Esta figura a mí me encanta. A mí me encanta porque simboliza para mí entrar como una especie de cosmos, con una sensación de paz, etcétera. Y esto es lo que nosotros queremos crear. Queremos transformar estas iniciativas con los pies en la tierra y la vista en el cielo. Queremos buscar y crear esa chispa que enciende la vida. Queremos ser fuertes en esta lucha y queremos conseguir unirnos, y por eso yo os invito a todos a unirse con todos nosotros en este mundo nuevo que nosotros prevemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Como he dicho antes, bueno, increíble. He asistido a varias charlas, a varios proyectos que
que nos has contado y a cuál más interesante, a cuál más increíble. Especialmente lo del ODIN, ¿no? Lo del Hospital del Futuro, y coincido contigo que hay algunas cosas que hay que anticiparlas, se pueden anticipar y hay que prevenirlas. Vamos un poco justos de tiempo, entonces voy a pasar directamente a haceros algunas de las preguntas que han hecho los asistentes. Por ejemplo, a Ana Martín, desde el Servicio de Informática de la Universidad de Alicante, le preguntaban en cuanto a los dispositivos implantables, ¿qué sistemas operativos en tiempo real se utilizan en tu empresa? Y bueno, antes algunas compañías utilizaban QNX, que tiene su propio entorno de desarrollo, pero ¿cuál es lo que utilizáis como entorno de desarrollo o como librerías de inteligencia artificial? Tienes bloqueado el sonido, Ana. Gracias. Sí. Realmente no es tan importante el sistema que se utilice operativo en tiempo real, sino que el procesamiento sea rápido y, sobre todo, muy importante, la simplificación de datos. Es decir, que se puedan simplificar datos es esencial y después extrapolar, porque sí que es verdad que procesar datos es lo más complicado. Vale, muchas gracias. Para María Teresa, Ángel Grediaga, que es profesor del grado en Ingeniería Biomédica, referente al envejecimiento activo que has comentado, preguntaba si sabes si el Estado español es consciente de que el envejecimiento no es un problema y cuántas residencias públicas existen en España y cuántas han participado en ActiveAge. Bueno, mira, esa ha sido una experiencia fantástica. En Madrid, nosotros hemos organizado una serie de eventos en los cuales ha participado muchísima gente. Es decir, hemos tenido eventos con cerca de 400 personas participando físicamente, activamente en los eventos, pero además había muchísima gente conectada por streaming, etcétera, ¿no? Cosas muy interesantes. Y nosotros lo que queremos hacer es continuar esa actividad a través de una organización que hemos creado que se llama activage.org, que está justamente destinada a continuar esa tarea y a promover este tipo de actividades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud de la administración? La administración sí que facilita ese tipo de cuestiones. Nosotros hemos participado en este proyecto con el Consorcio Madrileño de Transportes, por ejemplo, y con gente sí de la administración que sí que se ha unido y que sí que nos ha apoyado. Por otro lado, por ejemplo, en el caso de Madrid, en algunas de las reuniones ha participado gente que lleva hasta más de 70 residencias de personas mayores, ¿no? Que se han visto muy involucradas a lo largo de todo este proceso, muy involucradas, y sobre todo las personas que han participado en las pruebas pilotos, digamos, han generado una especie de cambio muy importante, ¿no? Y muchas de las residencias son residencias privadas, pero muchas de las residencias son semipúblicas también, y para mí ha sido absolutamente fundamental la participación y la ayuda de cuidadores sociales y de empresas de servicios sociales. Muchas gracias, María Teresa. Para Ana Martín, Ángela San Juan, que es la directora del Departamento de Enfermería, también es profesora del grado, preguntaba, como enfermera de UCI, nefrología y ahora de simulación, trabaja en simulación clínica en la Universidad de Alicante, siempre ha tenido a su lado profesionales de electromedicina, ya que no existía, y no existen actualmente puestos de ingeniero de forma general en hospitales. Y pregunta si sustituye el ingeniero a la electromedicina o al experto en electromedicina, o son necesarias las dos figuras.
¿Y cómo se podría convencer a los gerentes o a las consellerías para crear puestos e integrarlos en el sistema español? ¿Qué puentes hay que crear o quemar en nuestra realidad? Pues, Ángela, una súper pregunta. Yo creo que la electromedicina es un departamento dentro del hospital que es necesaria porque hace el mantenimiento de algunos de los equipos del hospital. Es cierto que ahora el mantenimiento de los equipos de los hospitales se hace se firma un contrato con la empresa proveedora del equipo y es la empresa proveedora del equipo quien se encarga de ese mantenimiento. Es más, voy más allá. Si Electromedicina del hospital toca ese equipo para repararlo, entonces se pierde en el mantenimiento por parte de la empresa privada en alguno de los casos o en muchos casos. Electromedicina es como antes se llamaba la bioingeniería. Yo cuando empecé en el departamento de electromedicina de Hewlett Packard, que era una empresa privada de electromedicina. Luego pasó a llamarse bioingeniería y de ahí a ingeniería biomédica. La parte que también me parece interesante es si los ingenieros biomédicos deberíamos estar en la plantilla del hospital. Es decir, si deberíamos ser personas contratadas por el hospital, como son los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los celadores. Pues eso es un punto interesante que habría que estudiar. Sé que hay por parte de los colegios de médicos y por parte de las asociaciones de ingenieros biomédicos algunas propuestas e iniciativas para que eso ocurra, porque realmente trabajamos en los hospitales. Entonces, y participamos en las terapias, participamos en el diagnóstico, no solo en el mantenimiento. Es decir, un ingeniero biomédico no es una persona que mantiene un equipo. Un ingeniero biomédico puede mantener un equipo, puede estar en una intervención de un paciente o puede estar ayudando en diagnóstico. Y me explico. Por ejemplo, si hay que utilizar un navegador cardíaco, es necesario que un ingeniero biomédico esté utilizando ese navegador cardíaco mientras el médico introduce los catéteres dentro del cuerpo del paciente. Pero a los mandos del navegador está el ingeniero biomédico. Ahora mismo ese servicio lo dan las empresas privadas y los ingenieros biomédicos van al hospital a través de las empresas privadas. Los médicos y los ingenieros biomédicos, al igual que con el resto de personal sanitario, somos colegas. Realmente somos parte del equipo. Entonces, quizás sí deberíamos ser parte del equipo también en cuanto a quien nos paga nuestro sueldo, pero de forma egoísta, y aquí me voy a mojar mucho, claro, las empresas privadas pagan mejor, entonces no eres funcionario, pero ahora mismo problemas de trabajo los ingenieros biomédicos no tenemos porque hay menos ingenieros de los que se necesitan y los sueldos son más altos y las condiciones mejores en la empresa privada. A nivel de gasto público sanitario, sí que es verdad que incorporar a todos los ingenieros biomédicos necesarios para el buen funcionamiento del hospital en cuanto a aplicación de la tecnología médica, pues sería muy alto. Y eso sería algo que tendría que hacerse de forma progresiva, porque de un año para otro cambiar todos los presupuestos para incorporarlos sería difícil. Sería difícil, pero sí que es algo que está candente, se está hablando. Por ejemplo, yo soy miembro emérito de alguno de los colegios de médicos porque quieren que los mismos médicos formemos parte de su hospital, de su equipo. Y ahora, como una anécdota también, pues, por ejemplo, personal sanitario. ¿A quién vacunamos? ¿Los ingenieros biomédicos ahora se vacunan o no se vacunan? Porque estamos en quirófano, estamos en UCI, estamos en el hospital, estamos corriendo el mismo riesgo. Entonces, pues la respuesta es que todavía no se ha vacunado, a salvo ciertas excepciones, siendo, entre comillas, personal sanitario. Entonces, todo ese tipo de cosas sí que es verdad que muchas gracias, Ángelas, por la pregunta. Me parece muy interesante y que sería incluso motivo de otra ponencia o de otra mesa redonda. Pero sí que creo que desde el punto de vista de salud, de gestión de salud, habría que ir hacia ello. Muchas gracias, Ana. Otra pregunta para
para María Teresa. Bueno, Lucía Benítez dice que le ha parecido muy interesante el proyecto en el ámbito de la neurología y pregunta si se están utilizando o se piensan utilizar todos los datos obtenidos en pacientes con ELA para futuros tratamientos de la enfermedad. Bueno, digamos, esto es un proyecto en el cual lo importante es poder hacer un tratamiento en términos de Big Data, de inteligencia artificial, generar modelos, y estos modelos nos van a permitir estratificar muchísimo más a los pacientes y hacer un tratamiento muchísimo más personalizado. Por lo tanto, digamos, es un proyecto que ha empezado ya ha empezado, tiene un equipo médico fantástico, que guía muchísimo el camino. Y yo sí que creo que, digamos, el tratamiento de los miles de datos que van a entrar, digamos, dentro del ecosistema va a generar un cambio de tratamiento y una mejora importantísima en el seguimiento, pero sobre todo en la prevención y en el seguimiento y en la predicción de estado futuro, lo cual va a permitir, digamos, frenar la enfermedad y va a permitir conseguir muchos avances. Sí, ese es el objetivo, sí. Muchas gracias, María Teresa. Si os parece, vamos a ir acabando ya con las preguntas y voy a hacer una última pregunta a cada una de las ponentes. Para Ana, bueno, Lucía Benítez pregunta, por un lado, ¿hasta qué punto tiene contacto el ingeniero biomédico? Pone ingeniero, entiendo que ingeniero biomédico con los pacientes, y si es siempre el médico el intermediario. Y voy a incorporar otra rápida porque es la última, también para Ana Martín, que es de Salvador Iborra, que también es profesor de grado, y bueno, comenta en cuanto a los ingenieros biomédicos qué implicación en el sector del deporte, especialmente en temas de biomecánica, ¿no? Esas serían las dos preguntas, Ana. Vale, pues la primera pregunta... Sí, ¿hasta qué punto tiene contacto el ingeniero con los pacientes? El ingeniero biomédico, dependiendo cuál sea su función. Si el ingeniero biomédico está trabajando en una central donde está desarrollando producto, pues normalmente en diseño, digamos, no tiene tanta relación con los pacientes. Pero si lo que está haciendo es aplicando la ingeniería biomédica en el hospital al paciente, a un tratamiento, a un diagnóstico, etcétera, entonces tiene el mismo contacto con el paciente, tiene un contacto directo con el paciente, porque muchas veces hay que interrogarle al paciente, hay que estar con él en la mesa de operaciones, etcétera, etcétera. Y en cuanto a que el médico sea intermediario, en realidad el médico no es el intermediario, somos un equipo en el que cada uno aporta su conocimiento y en lo que está especializado para que ese paciente salga adelante y esté mejor. No es una intermediación, pero sí es un equipo. ¿Un ingeniero biomédico directamente con un paciente tratándolo? No, todavía no. Bueno, yo puedo comentar un caso que tuve hace muchísimos años, yo qué sé, como 30 años atrás, cuando se empezaba con el tema de las prótesis cocleares. Yo trabajaba digamos, desde la universidad colaboraba con un equipo médico que hacía los primeros implantes. Y recuerdo un caso de un implantado que fue un señor, un minero, que cada vez que se le rompía algo del equipo no llamaba al médico, me llamaba a mí. Al final terminé siendo yo su médico y fue una experiencia fantástica. O sea que yo sí creo que, digamos, la interacción con los usuarios, con las personas, sí que es posible y en muchísimos casos sí que se da. Además, quería agregar a lo que dijo Ana, muy bien dicho, que es que los servicios de ingeniería clínica de los hospitales son una excelentísima, fantástica oportunidad para los bioingenieros. Hay algunos países en los cuales es infinitamente más intenso que en otros, ¿no? Y donde hay unos equipos maravillosos, incluso, bueno, por ejemplo, yo podría dar el ejemplo, que para mí es muy esclarecedor, de la cadena de hospitales Quirón, que tiene los Quirón, la clínica Quirón, que tiene más de 500 ingenieros trabajando. 500 aquí en España, ingenieros biomédicos trabajando ahí.
Es una privada, de todas maneras. Una cosa que también tiene razón María Teresa, y es que sí que hay cada vez hay más contacto directo con el paciente, sobre todo para la monitorización remota. Es decir, cuando un paciente tiene un problema de monitorización remota, hay un call center, un centro de llamada, que en nuestro caso pues, está en Bruselas, pero pueden estar en cualquier otro país, en el que una persona en su propio idioma le va guiando si tiene algún problema con el dispositivo de control remoto. En cuanto a pacientes que llaman, sí que es verdad que hay pacientes que consiguen el teléfono y te llaman, etcétera, o incluso tú les llamas de forma proactiva, pero son casos muy excepcionales, Y a veces pues te puedes incluso meter en un pantano que no. La segunda pregunta, ¿cuál era, Daniel? No te oigo, tienes el teléfono apagado. No, tienes el teléfono apagado, Daniel. Daniel, el teléfono. Sí, perdón. No, la implicación en el sector del deporte por parte de la ingeniería biomédica, especialmente en temas de biomecánica. La ingeniería biomédica está más dirigida a las patologías, es decir, a las personas que están enfermas. Pero sí que es verdad que muchas veces se desarrolla algo para un tratamiento de un paciente y después pues se puede hacer otras aplicaciones para el deporte o para lo que consideren, siempre y cuando la patente haya cumplido o se compre la patente a la empresa que lo haya desarrollado. Muchas gracias. Y bueno, para acabar, a María Teresa, que quería hacerle una pregunta referente al Internet of Things, el Internet de las cosas que ha comentado, y es hasta qué punto considera que está integrada el Internet de las cosas en el día a día hoy. Por ejemplo, existiendo tensiómetros que se pueden conectar mediante Bluetooth o otros dispositivos que son habituales, ¿no?, para recoger determinadas variables clínicas. ¿Por qué no están conectados estos elementos a lo mejor a las historias clínicas de forma directa? ¿Cuál es su opinión? Bueno, vamos a ver. Hay muchísimos dispositivos ya que se están integrados y que digamos, envían sus datos a la nube, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya existe y digamos, ya simplemente es un proceso natural que vaya ensanchando la cantidad de dispositivos que se van uniendo, pero ese proceso ya ha comenzado y en los dispositivos médicos, etcétera, hay muchos sensores de parámetros biológicos, etcétera, incluso en el campo de empresas tales como Medtronic, por ejemplo, empresas de tecnología médica, etcétera, que tienen muchísimos dispositivos que van enviando datos del sensado digamos, a los distintos centros receptores, ¿no? ¿Y cuál era la otra cosa? No, era eso, o sea, la opinión sobre el Internet de las cosas, si se había integrado, en tu opinión, si estaba integrándose, lo que has contestado. Sí, porque además, por ejemplo, es como yo he dicho al final de mi charla, hay sensores ambientales incluso que las condiciones meteorológicas, la contaminación, todo eso, son elementos importantísimos en la evolución de distintas patologías o en la aparición de patologías, ¿no? Nosotros hemos trabajado muy poco en un proyecto muy importante que relacionaba eso, la contaminación ambiental con la evolución de las enfermedades respiratorias, con la evolución de enfermedades metabólicas, etcétera. Entonces, eso es muy importante, eso existe, digamos, hay muchísimos prototipos a nivel experimental y hay muchísimos desarrollos ya que se están usando. Sí, por supuesto, eso es algo que está totalmente ya, que no se discute, quiero decir. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos. Además, ya he dicho, ya os he comentado, me han encantado las dos ponencias. Y habéis comentado muchos aspectos de los que impartimos en el grado, o sea que fenomenal, porque nuestros estudiantes habrán podido ver que el grado, que realmente nos ha costado un poco incorporarlo en la Universidad de Alicante, pues no vamos muy desencaminados y realmente la formación que están recibiendo pues
se corresponde con la ingeniería biomédica. Agradeceros de nuevo las dos vuestras ponencias y le cedo la palabra a Salvador Ordóñez para que... Bueno, yo de forma muy rápida, solo lo único que quería decir es que es una maravilla saber que no hemos bajado de 100 personas de asistencia, lo máximo que permite la plataforma. Pido perdón a la gente que intentaba entrar y no pudo entrar, que hay bastante gente. Y luego la verdad es que una cosa, por supuesto, Ana, María Teresa y Daniel, no me podéis decepcionar porque sois maravillosos. La verdad que no os habéis cogido. Yo no sé, empiezo a hablar de los dispositivos y la verdad que hay una cosa que es una maravilla, la cantidad de cuestiones que habéis tratado. Sobre todo pienso que los estudiantes estarán contentos porque habrán visto, la verdad, la cantidad de experiencias que hay transmitido en cada una de las diapositivas. Bueno, María Teresa yo la conozco hace mucho, la verdad que nos ha puesto un sistema sanitario inteligente, que bueno, que ahora que está todo el mundo pensando que cambiar el sistema sanitario, qué ocasión más buena que utilizar todas estas cosas. O sea, yo una cosa de maravilloso es que en nuestro país siempre tenemos soluciones para todo, nunca las aplicamos, pero eso sí, siempre tenemos soluciones. Pues yo creo que estaría muy bien aplicar alguna, un poquito. No, yo no digo el internet de las cosas, tratamiento de Big Data, cosas, pequeñas cosas. Y la verdad que una cosa, la verdad que quedo con una frase de María Teresa que es muy bonita, eso de que los pies en el suelo y la vista en el cielo, que me parece una preciosidad, me parece una idea maravillosa. Y bueno, yo que ya estoy entrando en esa edad en la cual hay que cuidarse, la voy a utilizar muchísimo, porque me parece una muy buena idea. Y muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Un placer. Claro que sí. Hasta pronto, ha sido un placer. Gracias, hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós.